Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más del canal. Como podéis ver, hoy otra vez toca decklist del formato Goat. Este deck me ha gustado mucho desde siempre. Es un deck de zombies, chicos. Lo he estado usando bastante y la verdad es que tengo que decir que da muy buenos resultados. Chicos, sin más dilación, no quiero entreteneros mucho, así que vamos a ir empezando. Vamos a empezar, por supuesto, como no, por los monstruos. Los primeros monstruos van a ser los típicos monstruos que usamos siempre, casi siempre, en la mayoría de formatos, que son un Sangan, un Virus Infectatribu, muy bueno en este deck, pues ya os digo yo que sí, porque al fin y al cabo os ayuda a quitaros esos zombies de la mano para tenerlos en el cementerio y poder resucitarlos y lógicamente pues petar el campo del oponente, etcétera, etcétera, etcétera. El Sangan nos va a ayudar también a traernos cositas bastante llamativas, que ahora luego os lo enseñaré, como es el Sirviente del Fénix, que luego veréis, que os puedo asegurar que es una muy buena carta en este deck. Luego una Serpiente Siniestra, Breaker, el Guerrero Mágico, una Ciberjarra y una DD Warrior Lady. Bueno, estas cartas, como podéis ver, son siempre típicas, la mayoría de ellas en el formato Goat. Para aquellos que no sepáis a qué me refiero, hay un vídeo en el canal donde enseño las, por así decirlo, las cartas, las mejores cartas o las cartas que más se utilizan en este formato, y podéis verlo y ahí explico todo un poquito mejor el por qué se usa cada una de estas cartas. En general son buenas, están limitadas y bueno, poco más que decir, chicos. Si queréis más información, ir a ese vídeo y lo veréis. Vamos a pasar ya con lo que sería el grosso de los monstruos. 3 tortugas pirámides. Buenísima carta, es que buenísima carta, en cualquier deck de zombies de Goat lo jugaría. Es como de estas cartas parecidas al tomate místico, parecidas también a, por ejemplo, el dragón enmascarado, pero en esta ocasión la tortuga pirámide nos invoca zombies. Es muy importante tener en cuenta que, a diferencia de, por ejemplo, cartas como el ángel resplandeciente o el tomate místico, estas las puedes invocar, en los zombies que invocas los puedes invocar en defensa, y invocas un zombie, como podéis ver, de 2000 o menos de defensa. Eso te da muchas opciones, pero hay uno que destaca sobre la multitud, que luego os lo voy a enseñar. Luego, más cositas, un cartonazo, 2 Spirit, segador de espíritu, que se llama Spirit Reaper. Cartonazo, buenísima la carta. Tiene poco ataque y poca defensa, lógicamente, porque si ya tuviera mucho ataque y mucha defensa sería, bueno, sería lo mejor de lo mejor. Es un monstruo oscuridad, zombie, que no puede ser destruido por batalla. Además, esta carta también, cuando inflige daño a tu oponente, le puedes descartar una carta de la mano al azar. Una carta muy buena, tiene sus debilidades, ya que si es tarjeteada por lo que sea, es automáticamente destruida. Pero es una muy buena defensa, y cuando el oponente está despejado, o sea, no tiene ningún monstruo, yo os animo a que lo bajéis y que ataquéis con él, porque, chicos, os lo puedo asegurar, le vais a descartar una carta, le vais a fastidiar bastante, es que es la gran verdad, porque muchas veces tenéis que pensar que es un bicho que no se puede destruir por batalla. En el formato Goat eso es bastante importante. También, lógicamente, comba bastante bien con la tortuga pirámide. Cuando os vayan a hacer ahí un OTK y os ataquen una tortuga pirámide, siempre podéis, pues eso, invocar a Spirit Reaper y saber que vais a poderos, pues, defender en ese turno. Y luego tenemos aquí a 2 Vampire Lord. Vaya tela esta cartita, Vampire Lord, como podéis ver. Guau, carta de antaño, pero vamos, de toda la vida del señor. Esta carta, lógicamente, la vamos a invocar o sacrificando un bicho, cosa que no mola, pero podemos sacrificar, o simplemente con la tortuga pirámide. Chicos, la tortuga pirámide os lo invoca tranquilamente en el campo. Cuando esta carta inflige daño, dices mágica, monstruo o trampa, y tu adversario se tiene que tirar del deck esa carta, ese tipo de carta que tú hayas indicado. Opiniones. Este efecto, en general, al día de hoy, lo que sería Yu-Gi-Oh normal y corriente, pues no sirve de mucho, pero en el formato de Goat sí que tiene un sentido, ya que tú, con este efecto, en pocas palabras, puedes decir, por ejemplo, trampa. Teniendo en cuenta del tipo de deck que puede usar el adversario, hay X trampas, ¿vale? Si te están jugando un deck de Burr, pues ya es otra historia, pero si te están jugando un deck, véase, normal, donde en general se juegan pocas trampas, tú le puedes dejar sin trampas fácilmente gracias a esta carta. Aunque yo recomiendo siempre decir mágica, ya que si juegas, por ejemplo, contra la Chaos, tendrás si tienes suerte, le puedes llegar a tirar todas las dimensiones. Diciendo, o sea, si haces mucho daño, sobre todo si tienes más de uno, si tienes los dos en el campo, pues le vas diciendo mágicas, y poco a poco se va a ir obligado, por así decirlo, que teniendo en cuenta las cartas mágicas que haya usado hasta el momento, más las que tú le estás diciendo de quitar, a lo mejor le quitas todas las mágicas. Es muy posible y es muy probable. Además, esta carta, si es destruida, puedes reinvocarla
en tu standby, ¿vale? Eso también es un efecto añadido. Por ejemplo, si te destruyen con un smashing, con un vórtice de relámpago, con ese tipo de cosillas, pues esta carta volverá al campo. La verdad es que se defiende muy bien sola. Sí, solamente tiene 2000 puntos de ataque, pero está muy bien tener 2000 puntos de ataque en el formato Goa, donde había una cantidad mansalva de monstruos de menos de 2000 de ataque. Y ya os digo yo que es una carta que merece bastante la pena. Luego, voy a remover, porque esto sería lo que son los zombies que se juegan. Muy buenos, os lo aseguro. Y vamos a hablar ya de otras cartitas, también otros monstruos que es importante en este deck y que molan un puñado. Que son dos en mano de Netflix y un Netflix. Bueno, explicación de estas cartas y qué es lo muy bueno. O sea, son cartas muy buenas, pero os explicaré un poquito qué es lo bueno que tiene. Esta carta es un bicho, Spellcaster, normal y corriente, que en pocas palabras tiene 600 de ataque y 600 de defensa, un ataque y una defensa pues muy mediocre, pero lo bueno que tiene es que puedes tributar esta carta con otro monstruo e invocar desde tu mano o tu deck un Fénix Sagrado de Nephthys. ¿Qué pasa? Esta carta, recordad que la podéis bajar, ya que estamos jugando en el formato Goat, la podéis bajar con prioridad. Podéis sacrificar cualquier monstruo que hemos enseñado antes, lo mejor sería un Sangan, o incluso chivos expiatorios, que luego os enseñaré, Escape Goat, que se juegan aquí. La cuestión es que usando esto, tenemos aquí que nos resucitan un Fénix Sagrado, que el Fénix hace lo siguiente, es un 2-4, poca broma, y cuando esta carta es destruida, vuelve a tu standby y hace una heavy, destruye todas las trampas y todas las mágicas del campo. Una carta muy buena, que está muy bien, se va a ir resucitando todo el rato. Es la típica carta que en ocasiones te limpia en el campo con vórtice relámpago, ese tipo de cartas. Y, o el virus Infectatribus, es una de ellas que más se utiliza. Y bueno, va a volver, vais a hacer una heavy, le obligáis también al adversario a que no se te dé mucho ese turno, ya que como va a volver el Fénix, pues a lo mejor se te da una cartita y poco más. Y ya os digo yo que la combinación es muy buena y muy aceptable. Al fin y al cabo este deck se llama un poquito Zombies Fénix, ya que utiliza estas dos combinaciones que os puedo asegurar que dan muy buen resultado. Vamos a pasar ya con las mágicas. Bueno, con las mágicas tenemos un porrón de mágicas, debo decir, pero vamos a empezar por las básicas. 3 Escape Goat. ¿Por qué 3? Muy sencillo. Número 1 por los invocadores de Nephthys, ¿vale? Las manos de los Nephthys. Simplemente sacrificar un token es una maldita maravilla en el aspecto de que tú sacrificas un token y vas a tener un 2-4 ahí en el campo que encima tiene un efecto bastante decente para lo que sería el formato Goat. Además es una carta muy buena, defensiva, al fin y al cabo este formato se llama el formato Goat ya que existía, no es Escape Goat. Es una carta muy buena que también nos sirve para defendernos, además es una carta mágica que no le afecta a Ginzo. Y además si te están jugando un deck OTK, véase la Chaos, que te invoque todos los bichos en el campo, tú puedes encadenar esta carta, invocarte los Escape Goat en el campo. Y en pocas palabras, si él no tiene, por ejemplo, un virus infectativo que te pueda petar el campo en ese mismo instante, pues la verdad es que te salvarás seguro ese turno. Luego, voy a dejarla aquí. Luego, cartas típicas: un entierro, prematuro, robo oportunista, Pot of Greed, dos nobles. Los nobles son una carta buena de por sí, pero además lo bueno que tiene, otra cosa que tiene bueno en este deck, es que si el adversario tiene un monstruo seteado, tú lo remueves y con el segador puedes atacar directo y quitarle, además de quitarle un poquito de vida, le puedes quitar una carta, y eso está genial. Un tifón, un vórtice relámpago, no nos importa descartar, una heavy, importante, caridad Recil, cartonazo, pero es que además en este deck mejor porque descartará los zombies que necesitas en el cementerio. Un controlador de enemigos, doble dúo delincuente, y aquí vienen las cartas un poquito más especiales, entre comillas especiales, porque son cartas que se han utilizado en muchos decks, pero que bueno, llaman la atención. Tenemos dos intercambios de criaturas, buenísima carta, nos vamos a estar todo el rato intercambiando nuestras tortugas pirámides, ya que las van a volver siempre, las tortugas van a volver, vais a ver que las tortugas, vais a tener un porrón de tortugas siempre en el campo. ¿Por qué? Por esto. 3 libros de la vida. Libros de la vida, cartonazo, el Monster Reborn de antaño, sobre todo para los zombies. Solo funciona con zombies, resucitas un zombie de tu cementerio retirándole un bicho del cementerio del oponente. Es obligado a retirarle un bicho del cementerio del oponente para poder tú resucitar zombies, así que cuidado. En todo momento resucitaremos tanto a Vampire Lord como a las tortugas pirámides. Sobre todo las tortugas pirámides vais a ver que va a ser muchas veces resucitada, ya que
Es un 1002 de ataque, que no le gusta a la gente atacarle. Además comba muy bien con intercambio de criatura y este tipo de cuestiones. Y bueno chicos, poco más que decir del libro de la habilidad. Os voy a decir que no sepáis ya. Esto serían las mágicas. Y por último vamos a pasar con las trampas que se juegan. Se juegan unas cuantas trampas. Dejar esto ahí. Vamos para allá. Trampas que se juegan. Tenemos trampas bastante comunes, debo decir. Una mirror. Tributo. Llamada de los condenados. Anillo de la destrucción. Y tornado de polvo. Poco que decir, chicos, que no sepáis de estas cartas. Llamadas condenadas especial dedicación, ya que jugamos zombies. Está genial. No tengo mucho que deciros de estas cartas trampas, que no sepáis ya. El tornado de polvo para quitarnos aún más trampas y mágicas del oponente. En efecto, usamos bastantes cosas que nos quitan mágicas y trampas, pero un tornado de polvo yo lo veo imprescindible en este deck. Porque vamos a eso, ¿no? Entre el Fénix, la Heavy, el tornado de polvo y el tifón, pues tenemos ahí una serie de cartas que vamos a destruir todas las trampas y mágicas del oponente siempre que podamos. Luego todas las demás cartas, especial dedicación también a tributo torrencial, ya que al fin y al cabo con el tributo torrencial, pues la mayoría de veces que os van a matar zombies, que dices, bueno, están en el cementerio, ya volverán, como siempre. Y poco más, chicos, que deciros de lo que va siendo las trampas. Son trampas bastante comunes que, bueno, la mayoría de vosotros ya conocéis. Ahora vamos a pasar al SIDE, chicos, el SIDE. SIDE muy importante, donde tenemos de monstruos solamente uno, un Jinzo. Bueno, ¿qué os voy a decir de Jinzo? Sobre todo para los decks de Burn funciona muy bien. Además aquí, dentro de unos márgenes no nos importa sacrificar un monstruo en el campo para sacar Jinzo. Una carta maravillosa. Luego vamos a pasar con un controlador de enemigos, solamente uno más. Ya usamos uno de base, pero como tenemos mucha capacidad para sacrificar nuestros propios monstruos y controlar, por ejemplo, monstruos del oponente, ya que utilizamos 3 chivos expiatorios, pues chicos, controlador de enemigos, 1. Una tregua, la tregua sobre todo especial dedicación a decks como la Pac-Man, ¿vale? Donde los monstruos de flip no harán efecto. Además funciona muy bien contra la Chaos, ya sea para encadenarle cuando él active la Dimension y quitarle un porrón de vida antes de que él se quite la vida. O cuando ya esté todo en el campo, cuando esté todos los bichos con efecto en el campo, pues activar la tregua y quitarle también un porrón de vida y lo más seguro es que matarle. También jugamos un cilindro justamente por eso, por decks que abusen mucho de quitarse vida, como por ejemplo también puede ser el deck de Cyberstein, donde te tiene que quitar 5000 puntos de vida para poder hacer el efecto. También jugamos 2 golpes de viento de ala del Fénix, una carta muy buena, una carta muy útil. Descartamos una carta en nuestra mano y cogemos cualquier carta del campo del oponente y se la ponemos al tope. Como es cualquier carta, también puede ser trampas o mágicas, o puede ser, yo que sé, campos, puede ser monstruos. Nos da mucha versatilidad de adaptación, nos adaptamos muy bien con esta carta. Y bueno, y eso de descartar, ya os digo yo, que a nosotros no nos suele afectar muchísimo, por lo menos en este deck. 3 juicios solemnes, poco que deciros, sobre todo contra la Chaos para que la turnada no os comáis turnada. 2 bottom left, agujero trampa sin fondo. 2 tornado de polvo más, porque nunca se sabe por si jugamos contra, por ejemplo, ya os digo yo, si jugamos contra decks como Burn, el tornado de polvo siempre va a venir bien. Y 2 armaduras Sakurex. Bueno chicos, eso es todo, eso sería el SIDE. En general hay un porrón de trampas del SIDE que se puede cambiar en todo momento por lo que va siendo las otras trampas que usamos de base o alguna que otra combinación diferente. Poco más que decir, chicos, la verdad es que este es un deck que yo he jugado bastante, es un deck que os lo aseguro que funciona muy bien, os animo a todos a probarlo, es genial, te da mucha versatilidad y bueno, el hecho de, yo os digo yo que la clave sobre todo es que en este deck os puedo asegurar que la clave, que parece increíble, son las tortugas pirámides. Las tortugas pirámides te dan un control que ya querrían muchos decks. Parece una tontería y en efecto en lo que sería Yu-Gi-Oh normal y corriente sería una tontería, pero en el formato Goat tener ahí un bicho que tiene 1200 puntos de ataque, un ataque nada despreciable dentro del mundillo del formato Goat, ¿vale? Tener un bicho que encima no nos importa que nos lo peten, es más, muchas veces nos lo petaremos nosotros mismos estampándolo para sacar un bicho que es aún mucho mejor, como puede ser un segador o puede ser Vampire Lord, que la mayoría de veces será el Vampire Lord. Pues es que os da la vida, y teniendo en cuenta de que usáis libros de la vida que lo podéis resucitar una y otra vez, pues os aseguro que os da un control bastante grande, sobre todo contra decks que no os hagan un encierro. Cuando digo que no os hagan un encierro me refiero a decks como puede ser, o sea, que no sean como por ejemplo la Pac-Man, la cual digamos te hacen muro tras atar la gravedad y por ejemplo limitar a la B, o decks como por ejemplo también la Burr, donde te llenan de Warren Garner, de estos que tienen 2600 de la defensa. Pero bueno,
Ya os digo yo que con todo lo demás funciona bastante bien. Cuando nos encontramos ese tipo de decks que nos bloquean más, que no nos dejan atacar, os recomiendo pues la mansalva cantidad de opciones que tenemos de Side, como puede ser el golpe de ala de Fénix o por ejemplo el tornado, que nos va a servir, ya os digo yo, para quitarnos todas esas trampas que nos pone el adversario. Además de que ya de base tenemos bastantes formas de quitarnos esas trampas. Muy bien chicos, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos próximamente más vídeos del canal y por supuesto del formato Goat. ¡Hasta luego!